Bueno, este es el video número 2 en donde vamos a ver la perspectiva del contexto histórico en esta epístola de Pablo a Filemón. Pero antes vamos a leer la carta para comenzar a hacer este análisis profundo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor, recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. El contexto de la epístola a Filemón, que probablemente fue escrita durante el primer siglo después de Cristo, la situación social, política y religiosa en el mundo romano era compleja y variada. Situación social. La sociedad romana estaba altamente estratificada en clases sociales. En la cúspide se encontraban los aristócratas, terratenientes y funcionarios del gobierno, que disfrutaban de privilegios y riqueza. Por debajo de ellos estaban los ciudadanos romanos comunes, seguidos por los ciudadanos libres, como los residentes provinciales. En el fondo de la escala social estaban los esclavos, que constituían una parte significativa de la población y realizaban una variedad de trabajos, desde labores domésticas hasta trabajos agrícolas y en minas. La esclavitud era una institución común y aceptada en la sociedad romana, aunque había algunas restricciones y regularizaciones para proteger los derechos de los esclavos. En este contexto, la situación de Onésimo como un esclavo fugitivo convertido en cristiano tenía implicaciones significativas. La esclavitud era una realidad omnipresente en la sociedad romana, y la conversión al cristianismo ofrecía a personas como Onésimo una nueva identidad y comunidad que trascendía las barreras sociales y éticas del mundo romano. La carta de Pablo a Filemón refleja este contexto social y político al abordar la relación entre un esclavo convertido y su amo, y al promover valores de amor, reconciliación y fraternidad en Cristo.
En el mundo romano antiguo, la esclavitud era una institución arraigada y omnipresente que desempeñaba un papel fundamental en la economía, la sociedad y la vida cotidiana. Los esclavos constituían una parte significativa de la población y desempeñaban una amplia gama de roles y funciones, desde labores domésticas hasta trabajos agrícolas y en las minas. Su trabajo era esencial para sostener la economía y el estilo de vida de la élite romana. Los esclavos podían provenir de diversas fuentes, incluidas las guerras, el comercio de esclavos y el nacimiento dentro de la esclavitud. Los prisioneros de guerra eran una de las principales fuentes de esclavos y las conquistas militares de Roma resultaban en la captura y esclavización de grandes poblaciones. Además, el comercio de esclavos era una actividad lucrativa y extendida en un mundo mediterráneo, con redes comerciales que abarcaban desde el Mediterráneo oriental hasta el norte de África y más allá. Una vez adquiridos, los esclavos eran considerados propiedades de sus amos y carecían de derechos legales y civiles básicos. Estaban sujetos a la voluntad y al arbitrio de sus dueños, quienes tenían el poder absoluto sobre ellos, incluido el derecho de vida y muerte. Sin embargo, aunque los esclavos eran legalmente considerados propiedad, existían algunas restricciones y regularizaciones destinadas a proteger sus derechos mínimos. En primer lugar, es importante destacar que las leyes romanas variaban en su enfoque hacia los esclavos en diferentes periodos de la historia y en diferentes partes del imperio. En general, las leyes romanas reconocían la autoridad absoluta del amo sobre el esclavo, pero también imponían ciertas restricciones para evitar el abuso extremo y garantizar un mínimo de protección para los esclavos. Una de las principales restricciones era la prohibición del tratamiento excesivamente cruel hacia los esclavos. Aunque los amos tenían el derecho de castigar a sus esclavos por mal comportamiento, existían límites establecidos por la ley sobre la severidad de los castigos y podían infringirse. Por ejemplo, la ley romana permitía que los amos azotaran a sus esclavos, pero no hasta el punto de causarles la muerte o lesiones permanentemente graves. El abuso físico extremo podría resultar en acciones legales contra el amo con crueldad, aunque en la práctica esto podía ser difícil de hacer velar debido a la naturaleza desigual del sistema legal romano. Además, habían algunas protecciones legales para los esclavos en caso de abuso o maltrato por parte de sus amos. Por ejemplo, un esclavo tenía el derecho de presentar quejas ante las autoridades si era objeto de abuso injustificado. En teoría, las autoridades podrían intervenir y castigar al amo por su conducta, aunque en la práctica esto rara vez sucedía, especialmente si el amo era poderoso o influyente. También se reconocía el derecho de los esclavos a poseer ciertos bienes y propiedades, aunque esto estaba sujeto a la discreción de sus amos. Algunos esclavos podían recibir una compensación por su trabajo o tener la oportunidad de ahorrar dinero para comprar su libertad en el futuro. En el mundo romano antiguo, aunque la esclavitud era una institución opresiva y deshumanizadora, algunos esclavos tenían la oportunidad de adquirir ciertos privilegios que les permitían mejorar su situación dentro de la sociedad. Estos privilegios podían variar dependiendo de las circunstancias individuales y la relación entre los esclavos y su amo, así como las leyes y costumbres locales en diferentes regiones del Imperio Romano. En el mundo romano antiguo, los esclavos tenían varias formas de obtener su libertad, algunas de las cuales incluían manumisión voluntaria. Esta era la forma más común de obtener la libertad y generalmente ocurría a través de un acuerdo entre el esclavo y su amo. El amo podía conceder la libertad del esclavo como un acto de generosidad y como recompensa por un servicio excepcional. Esta forma de manumisión podía ser condicional, como en el caso de un esclavo que pretendía continuar sirviendo a su amo por un tiempo determinado después de su liberación. Manumisión por compra. Un esclavo también podía comprar su propia libertad si tenía los medios económicos para hacerlo.
En algunos casos, los esclavos ahorraban dinero a lo largo de los años y recibían donaciones de sus amos para pagar su libertad. También podían recibir dinero de otras fuentes, como familiares o amigos, para financiar su manumisión. Manumisión por testamento. Los amos podían liberar a sus esclavos mediante disposiciones en sus testamentos. Esto podría ocurrir después de la muerte del amo y a menudo era una forma de recompensa de la lealtad y el servicio de esclavo durante su vida. Manumisión por ley. En algunas circunstancias, las leyes romanas permitían la liberación automática de ciertos esclavos. Por ejemplo, los esclavos que habían servido en el ejército romano podían ser liberados después de un cierto periodo de servicio. También había disposiciones legales que permitirían la manumisión de esclavos que habían sido objeto de abuso extremo por parte de sus amos. Estas formas de obtener la libertad eran importantes para algunos esclavos que deseaban escapar de su condición de servidumbre y disfrutar de los derechos y privilegios asociados con la libertad. Sin embargo, era importante destacar que la manumisión no garantizaba automáticamente la igualdad social o el pleno disfrute de los derechos civiles para los esclavos liberados, ya que seguían siendo considerados socialmente inferiores a los hombres libres y estaban sujetos a ciertas restricciones legales y sociales. En el próximo video seguiremos analizando y viendo este contexto histórico, haciendo algunas preguntas que tienen que ver con la situación que se estaban viviendo en esta carta que Pablo escribe a Filemón y con la situación que se estaba viviendo con Onésimo. En el próximo video seguimos.